Escuchas Primera Pauta, 100.5. Bien, le decíamos que la discusión legislativa estará muy marcada en los próximos días con la reforma previsional. Esto está en el Instituto radicado en el Senado, pero la verdad es que la gran interrogante es qué va a pasar cuando esta reforma o este proyecto de reforma aterrice en la Cámara Baja. Y no solo respecto, digamos, de las advertencias que ya ha hecho la oposición, sino también de lo que podría pasar con el oficialismo, que no a todos les cierra la propuesta que ha hecho el gobierno sobre esta reforma previsional. De eso, también del tema presidencial, queremos hablar esta mañana con el diputado del Partido Socialista, Marcos Silavaca. Muy buenos días, diputado. Gerardo Gómez y Claudia Álamo por aquí. ¿Cómo está, diputado? Buen día. Muy buenos días, un gusto poder contactarme con ustedes aquí en Valdivia con un bello día y ya a punto de salir hacia Santiago. Ya, antes que tome el vuelo, diputado, para comenzar, usted decía hace algunos días dos frases que me llamaron la atención. Reconozcamos que entregamos el dinero de las AFP para que el mercado se mueva. Segunda frase, el gobierno renunció a modificar el mercado de las AFP. ¿Estas dos las sostiene ahora que ha conocido ya el contenido del acuerdo alcanzado en el Senado? Mira, yo creo que efectivamente el gobierno hizo concesiones para tratar de avanzar en esta reforma tan necesaria de las pensiones. Y en ese sentido, la promesa que entregó a la ciudadanía en un comienzo de su campaña dentro del programa del gobierno es terminar con la FP y poder generar algún cambio profundo en el actual sistema de mercado de las AFP, que ya está absolutamente demostrado que respecto a pensiones es un verdadero fracaso y lamentablemente el gobierno en este proyecto no hizo nada y desarrolló una concesión que en definitiva lo único que hizo fue entregarle el 16, o sea, el 14.5% a la AFP para que el mercado de capitales siguiera respirando tranquilo, que fue además el titular de hace unos días atrás del Mercurio. Ahora, la ministra ayer yo creo que entendiendo la crítica que existía, no solamente de mi parte, sino que de otros actores también, ayer hizo pública una noticia donde señala que en el mes de marzo el gobierno presentaría un proyecto de ley que lo que va a buscar es tener un ente estatal o una AFP estatal que en definitiva ingrese al mercado también a competir hacia el mundo de la AFP privado, que en este proyecto en particular no se le va a mover ni un ápice. Claro, pero diputado, yo no sé si corresponde cuando uno llega a un acuerdo, y aquí lo que ha dicho también, ¿no es cierto?, figuras que negociaron desde el lado de la oposición, todos han tenido que ceder. Y usted sabe, porque le sucedió a su partido, el Partido Socialista, en tiempos de la concertación, que hay que negociar. No solamente se trata de ceder, la política es el arte, ¿no es cierto?, de poder negociar y lograr estos acuerdos que vayan en pro de la ciudadanía. Entonces, cuando el ministro Mario Marcel dice ya no podríamos llamar al sistema de pensiones chileno al sistema de AFP, hace esa distinción, la propia ministra Janet Jara hace una distinción respecto a que las AFP, claro, no desaparecen, pero cambian. Entonces, ¿eso no le hace sentido? ¿A usted eso no le cambia la percepción de que a lo mejor el gobierno entregó demasiado? Yo Esta creo que el idea. gobierno entregó, No, yo, que sé, yo soy de aquellos que usted creen dice. que el gobierno entregó Por demasiado. eso, pero cuando la ministra y el ministro Mario Marcel sostienen que las AFP, claro, no desaparecen, pero no son los mismos actores que habían antes, Mira, ¿eso no lo hace cambiar de opinión? Eso es lo que le quería no, preguntar. mire, a ver, dos cosas. Primero, cuando tú negocias efectivamente, y me ha tocado negociar, yo era abogado litigante, asesoraba en procesos de negociación mucho, y generalmente tú tienes líneas rojas que no traspasan en un proceso de negociación, porque un proceso de negociación no necesariamente debe ser exitoso, ¿ya? Y uno lo que busca efectivamente es conceder y Ujú. desarrollar este proceso que buscaría llegar a un acuerdo intermedio que permita que ambas partes terminen conformes respecto al acuerdo que se suscribe. En este caso, el gobierno se dio parte esencial de su programa, de su proyecto, de su esencia, de su convicción. Demasiado, Y dice usted. eso absolutamente demasiado. Y cuando el ministro Marcel, y ahí lamento mucho tener que estar en una postura contraria a la que el ministro Marcel nos plantea, dice, ¿sabe qué? La AFP no son lo mismo que antes. Oiga, discúlpeme, respecto a la AFP, se tiene tres modificaciones que son absolutamente mínimas, que es algo de justicia dentro de un sistema injusto. Primero, el tema de la licitación del stock. Claro, hoy día existe la licitación de stock de entrada, pero no de los cotizantes pasivos que están, y eso está demostrado por estudios,
permanecen durante mucho tiempo y no se cambia. La gente ingresa a un FP y de ahí está casi toda su vida en esa FP. Y hoy día el proceso de licitación de esos cotizantes va a permitir que las AFP compitan y pueda bajar a través de este medio las comisiones. Sí. Ya. Entonces, si tú me dices, este es el cambio profundo de la AFP, No, yo te no. diría, Ya, pero en no. eso, diputados, yo creo que todos tienen coinciden en eso, que se sufrió, se dolió lo que se cedió de un lado y quizás algunos también lo dicen desde el otro lado. El punto es si esto que se cedió a usted le provoca un dolor tal que no va a ser capaz de aprobarlo, que lo está repensando o que pueden haber varios parlamentarios alineados como usted y decir, ¿saben qué? Mejor este acuerdo a medias, mejor no acuerdo. Sí, mira, lo que sucede, y aquí otro tema y dato de la causa, en el proceso legislativo en el cual nos encontramos, no es el todo o nada, no es que yo pueda votar, o sea, sí, puedo votar todo en contra o todo a favor, ¿ya? Porque van a haber una serie de votaciones separadas. Yo no voto en general el proyecto porque ya lo voté en el primer trámite de la Cámara, donde el gobierno sí había presentado un proyecto que a mí me hacía sentido, ¿ya? Incluso con una entrega de 3 y 3 en su momento, así salió desde la Cámara. Y en el Senado esto fue modificado absolutamente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en lo particular? Primero, voy a votar a favor el aumento de la PGU, que va por camino separado. Recordemos que la presidenta Bachelet, cuando crea el Pilar Solidario, modificado después por el presidente Piñera, fueron proyectos absolutamente separados. Tengo mis críticas también al acuerdo que viene respecto a la PGU, porque nos dicen en este acuerdo, ¿sabe qué? En 6 meses posteriores a la publicación de la ley, van a aumentar a 250.000 pesos, 250.000, hoy día se encuentra aproximadamente 214. 214, bien. ¿Ya? Se va a aumentar a los mayores de 82 años y a los 15, 18 meses, no me acuerdo en este momento el monto, 18 meses, va a aumentar a los mayores de 75. Sí, es gradual. Pero, y en 2 años y medio a los mayores de 65. ya, pero la gradualidad también, perdón, diputado, pero la gradualidad también es parte de la política, ¿o no? Sí, la gradualidad es parte de la política, pero cuando estamos hablando de pensiones y esta reforma tan necesaria, la idea es que esto fuera un poco más... o sea, podemos hacer recorte y ajustes presupuestarios que permitan entregar el aporte de 200 Se lo pregunto. que son 40 Sí. más ahora. Ya, ahí déjate, con esto Sí. termino, ya, para poder hacer la pregunta. Entonces yo voy a votar la PGU con estas observaciones a favor. Voy a votar la licitación del stock a favor. Pero el aumento de las FP y este otorgamiento tan bajo que existe para la capitalización individual, yo eso lo voy a votar en contra. Y así otras normas más que van a estar en el proceso de discusión. Claro, la pregunta es si se puede votar así. O sea, se puede, pero me refiero a que cuando usted... Claro, o sea, yo sé que se puede, pero el tema es si corresponde. ¿En qué sentido? En que su gobierno y los ministros de su gobierno, diputado y la Vaca, llegan a un acuerdo con la oposición, es porque llegan a un acuerdo en un paquete, llegan a un acuerdo, no son distintos flecos que vamos a votar, no, es un acuerdo, es un paquete de acuerdo. Y no sé si uno puede votar solo lo que me gusta, no sé si es como que yo lo invité a comer y usted solo quiere comer el pollo, me deja al lado el arroz, deja al lado la lechuga, no quiere tampoco, o sea, no sé si corresponde, porque los acuerdos también se tienen que celebrar y respetar. Los acuerdos se celebran y se cumplen con aquellos que son parte del proceso de acuerdo y la Cámara de Diputados en este acuerdo no es parte. O sea, nosotros, la Cámara de Diputados no es buzón, y eso lo he dicho no solamente yo, lo han dicho varios parlamentarios de diferentes sectores. Nosotros no somos un buzón que decimos ya, preséntenlo, nosotros, listo, está despachado. ¿Pero eso fue un error del gobierno, a su juicio? Es un error del gobierno porque efectivamente en un proceso de negociación deberían estar sentados todos los actores que tienen algún tipo de incidencia en la toma de decisiones. Te pongo otro ejemplo, la ley de notarios. La ley de notarios fue despachada hace 5 años atrás por la Cámara de Diputados con una reforma profunda del sistema notario. Llegó al Senado, el Senado la modificó completa y en estos momentos estamos debatiendo y allá se llegó a un acuerdo. Y ahora estamos discutiendo la ley que en definitiva va a cambiar el sistema de notario de Chile, pero nosotros al interior de la Cámara de Diputados rechazamos muchas de esas normas con el objeto de modificarlo en una comisión mixta. Ya, o sea, el ministro... Sí, diputado Marcos y la Vaca, diputado del Partido Socialista, conversando en primera pauta. O sea, el ministro Mario Marcel
Y la ministra Yanez Jara no tiene los votos en la Cámara de Diputados para llevar adelante esta reforma. Mira, yo tengo una percepción de que el gobierno ha estado ya tratando de alinear a los parlamentarios para que acojan la propuesta que ellos desarrollaron en el Senado. Y efectivamente hay muchos parlamentarios que han manifestado su aprehensión no solamente en esta materia, sino en varias más, que estarían disponibles para apoyar este acuerdo tal cual viene. De hecho, es una discusión que se encuentra en cada una de las bancadas. El otro día escuchaba al diputado Brito decir, estamos estudiando las normas que salgan del Senado con el objeto de ver cuáles vamos a apoyar y cuáles no. Ayer escuchaba en otra entrevista a la diputada Gael Yoman, decía, ¿sabe qué? El mercado de la AFP, y por eso presentamos un proyecto, queremos cambiarlo. Y por eso queremos que se plebiscite si la gente quiere. claro. Y así varias otras iniciativas de nuestro sector que lo que demuestran es que no están de acuerdo con este proceso de negociación Sí. y que efectivamente existen varias críticas respecto a este. Diputado Marcos Silavaca, por lo que entiendo en sus palabras entonces, usted tiene ciertos reparos, usted no está entre los que ha decidido cambiar postura y alinearse con el gobierno para que se apruebe y considerar modificaciones futuras quizás. Cuando el Parlamento tenga otro equilibrio probablemente, se dice, incluso se va a insistir en eso, en tratar de sacar la AFP del negocio previsional o todo el sistema previsional. Su voto no va a estar, hasta aquí no está en esa lista usted. Sí, efectivamente es así y yo no creo que hoy día lo que va a hacer, no creo que existan las condiciones para que en el futuro llevemos adelante una reapertura, una discusión que hoy día se encuentra zanjada. Lo que estamos haciendo hoy día es consolidar el actual negocio de la AFP para 30, 50 años más. Es que vamos a abrir el próximo periodo cuando ganemos de nuevo y podamos tener una mayoría. ¿Y la ministra Jara no se dio cuenta de eso y el ministro Marcelo no se dieron cuenta de eso, dice usted? Creo que están conscientes de aquello. De hecho, escuchaba ayer o anteayer al diputado Leal decir, ¿sabe qué? Aquí hemos logrado un gran acuerdo y con esto consolidamos el mercado de la AFP y este es un tema cerrado. Aquí se cierra el tema de las pensiones de aquí en el futuro. Entonces, tú estás señalando con mucha fuerza desde el gobierno que aquí existe un cambio revolucionario al sistema de AFP, que aquí van a cambiar las condiciones de entrega de pensiones para nuestros jubilados, y lo cierto es que las mejoras van por el pilar solidario, que es la PGU. Allí está el corazón de la mejora, no del FP. En la FP, claro, sube un 4.5, por lo tanto, de aquí a 30 años más, ese 4.5 va a rentar un poquito más y a lo mejor va a subir. Recordemos que la pensión autofinanciada de los hombres en Chile, la mediana, está en el 113.000 pesos, y la mujer en 45.000 pesos. ¿Y cuánto le va a subir? 150.000 pesos y, no sé, 100.000 pesos a las mujeres. Y allí reconozcamos que el sistema y el corazón del sistema de previsión chilena está dado por la solidaridad, por la PGU. Hay una norma interesante también respecto a eso, el 1% adicional para el tramo de mujer, es algo interesante. Sí, el tiempo vuela, pero mi última pregunta sobre previsión. El escenario político cambió. El programa de gobierno que usted menciona, con el que llegó el presidente Gabriel Boric, cambió. Han habido entre medio 2 procesos constituyentes. El país cambió y pareciera ser que también el ánimo de la ciudadanía cambió. ¿Había espacio o hay espacio para un proyecto así tan refundacional como lo que usted plantea, de sacar definitivamente la AFP? Porque probablemente el ministro Marcel y la ministra Jara, por realismo político, han llegado a este acuerdo. Mira, 2 cosas. Primero, yo creo que el gobierno cometió un grave error de haber depuesto todo su programa en los primeros años de gobierno al señalar, y esto fueron frases de varios personeros del Frente Amplio en su momento, el programa de gobierno se encuentra supeditado al resultado de la constitución nueva. George Jackson. ¿Ya? No cambie esta constitución, nosotros no podemos hacer mucho. Eso fue un error garrafal. ¿Ya? Y eso significó que estuviéramos a matacaballo en el último año del mandato tratando de desarrollar algún cambio. Porque si tú me preguntas, en este periodo, ¿hemos desarrollado algún cambio estructural profundo al sistema político nacional? Yo te diría, ¿sabes qué? No veo ninguno. No veo ninguno. Tuvimos un problema con el tema de la ISAPRE. Dijimos, tenemos que fortalecer FONASA que tiene más del 80% de la ciudadanía, y resulta que entregamos
15 meses para que la ISAPRE les pagaran 300 pesos mensuales a la gente. Salvamos el ISAPRE. En el tema eléctrico tenemos un grave problema. Las cuentas de la luz suben y suben, y la respuesta del gobierno ante esto, subsidio a la ciudadanía, que me parece correcto. Voté a favor. En la AFP estamos diciendo, ¿sabe qué? No más AFP, y ¿Diputado? resulta que más AFP. Diputado Marcos Silavaca, quería hacer una pregunta con respecto al tema presidencial. Decía ayer Lautaro Carmona, seguir dilatando, esto es peligroso al no tener una candidatura presidencial, ellos tienen que ir, ellos al menos perfilándose, y se lo pregunto a usted como Socialismo Democrático y el PS, ¿qué pasa con eso? ¿Se están demorando demasiado? Y va en esa misma pregunta el hecho que en sus correligioneros en la región del Maule al menos decidieron proclamar a Paulino Bodanovich. ¿Buena o mala idea? Mira, yo creo que efectivamente el oficialismo la izquierda y el centroizquierda de nuestro país ha estado sin figuras relevantes que logren llevar adelante algún proyecto común. Nos falta esa figura y nos falta ese proyecto común. Y en eso estamos absolutamente atrasados. Estamos atrasados porque, en definitiva, hoy día estamos tratando de ver quién acepta ser candidatos. Incluso parte importante de nuestro sector y del Frente Amplio ha estado tocando la puerta de la presidenta Bachelet, que ya le ha entregado tanto al país, y queremos que nuevamente sea Pero candidata. está la opción de Carolina Toá, diputado. Hacia allá voy, ¿ya? Hoy día no existe la convicción, hoy día no tenemos a alguien que haya dicho, ¿sabe qué? Sí, soy candidato o soy candidata, ¿ya? Si es que me apura un poco, y ahí sí comparto con Lautaro Carmona que este retraso puede ser peligroso. Recordemos lo que ocurrió en las elecciones pasadas. Estábamos en este mismo periodo y no teníamos candidato, y desde el socialismo democrático inventamos unas primarias más bien a la chilena, no legales, donde ganó Jasna Proboste, y se levanta Jasna Proboste como candidata en los últimos días. Gabriel Boric se levanta como candidato también en la última parte del año. Se va a las primarias con Jadwe, gana Jadwe y se instala como presidencial. Si el candidato no hubiera sido Kast el que gana a la derecha, creo que otro gallo hubiera cantado. Entonces creo que estamos con un retroceso. Figuras, yo creo que sí hay. ¿Y Paulino Y Bodanovich apoya eso? Yo lo he señalado hace mucho tiempo. Yo creo que Paulina debería decir, ¿sabe qué? Sí, estoy disponible a ser candidata presidencial, y por lo menos que desde nuestro sector, desde el Partido Socialista, mostrar esta carta. Ahora, si tú también me aprietas un poco, te diría que también Álvaro Elizalde tuvo que haber hecho eso, no solamente ahora, sino en el periodo pasado, y creo que es una figura interesante. Y la figura de la ministra del Interior, Carolina Toá, claramente una figura potente, pero ella tiene que tomar una decisión. Se dice por trascendido de prensa que la tomaría en marzo, que es dejar el gobierno y dedicarse efectivamente a ser candidata presidencial. Bien, seguiremos muy de cerca ese debate, porque ya al frente sí hay candidatos presidenciales en escena, pero tengo una duda, diputado Marcos Silavaca, porque el Partido Socialista se ha visto trenzado en esta disyuntiva de no tener candidato, y en un minuto tuvo a Ricardo Lagos, el expresidente, pero decidió votar por Alejandro Guillé, y como partido no les fue bien, o sea, quedaron como sin ningún referente, digamos, quedaron sin idea, ¿no? Hicieron una apuesta que pudo haber sido en el corto plazo interesante, porque Guillé marcaba las encuestas, pero en términos de proyecto político pareciera ser que no le sumó tanto. Y la vuelta pasada optaron por una candidata propia como Paula Narváez, pero tampoco les fue bien. ¿No será mejor tomar desde ya el socialismo democrático opción por un solo candidato para salir reforzándola de inmediato, como ha hecho Chile Vamos con Evelyn Matei, por ejemplo? Es uno de los procesos que debería ponerse sobre la mesa, y yo comparto tu análisis. Yo creo que y yo voté en su momento en el Comité Central del partido por Alejandro Guiller, y conozco muy bien Ese por proceso. dentro ese proceso, ¿ya? Y también el de Paula junto a Yasna Proboste. Y creo que efectivamente como partido hemos cometido errores que nos han desdibujado en términos de nuestro presentación de figuras potentes, y allí creo que es necesario desarrollar lo que tú nos acabas de plantear, de tener un gran candidato al ¿Y socialismo Paulina democrático. Bodanovich a usted le gusta? Sí. Mira, ¿A usted le gusta? lo particular, yo soy cercano a Paulina y creo que efectivamente ha hecho un trabajo interesante al interior del Congreso Nacional y al interior del Partido Socialista. Si esto le alcanza actualmente para llegar a ser candidata presidencial es otra cuestión, pero creo que es una figura que deberíamos mirar con mucha atención
desde el Partido Socialista y no desarrollar una acción que lamentablemente estamos acostumbrados los socialistas, que es tirar para abajo muchas veces aquellas figuras que van apareciendo, sino que potenciarla y apoyarlo. Pero Bien. eso dice relación con la discusión interna que tenemos que dar, obviamente, rápidamente. Diputado Marco Silavaca, le agradecemos esta conversación con Primera Pauta. Que tenga muy buena semana. Buen día.